Buenas noches mi estimado campista, hoy les traigo una historia que encontré buscando en el bosque, es bastante larga, espero que lo oigas mientras estás en la fogata y comiendo. Bueno, me despido mientras escuchas la historia. Capítulo 1. Izuku está teniendo un mal día. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Texto del capítulo. Izuku estaba teniendo un mal día. No fue terrible ni nada, pero el niño de 4 años se despertó con su madre gritando a través de la puerta que llegaría tarde a la guardería. Esto lo sobresaltó, y se apresuró a salir de la maraña de mantas y peluches que amenazaba con tragárselo mientras dormía. En lugar de salir de la cama sin problemas, Izuku terminó cayéndose y golpeándose contra el suelo con fuerza. Peor aún, había ignorado las indicaciones de su madre de recoger sus juguetes la noche anterior y aterrizó encima de una de sus figuras de acción de hormigas. No solo le rompió el brazo a uno de sus favoritos, sino que también le dejó algunos moretones dolorosos e incluso un pequeño corte donde su mejilla rozó el peinado de plástico puntiagudo característico del héroe número 1. Izuku era un niño grande y no lloraba mucho. Para él. Lo que para la mayoría de la gente probablemente se consideraría mucho. Pero ¿quién podría culparlo? Era su figura favorita de la era de bronce. Era un regalo de Kacchan y la rompió. Y no solo eso, le dolió mucho. Una vez que el niño se calmó, su madre le dijo que ya llegaban tarde. En lugar de sentarse a comer en la mesa, Izuku tendría que llevarse el desayuno para llevar al llegar a la guardería. Sin embargo, Izuku sabía que la regla era que solo se podía comer en las comidas y meriendas. Así que no podría desayunar hasta que se enfriara. Y nadie quiere comer huevos fríos. Y ahora Izuku tenía hambre. No quería tener que esperar hasta más tarde. El viaje en tren estuvo bien, salvo por un tipo que preguntaba a la gente sobre sus peculiaridades. Quería agradecerle algo a alguien. Fue extraño y el hombre no paraba de hacerles preguntas a él y a su madre. Al parecer, el hombre estaba convencido de que Izuku había manifestado su don. Lo cual, no tendría sentido, ya que Izuku no hizo nada hoy excepto estar de mal humor y romper sus juguetes. Y si ese era su don, no lo quería. Al final llegó a la guardería y otra vez le fue mal. La señora Kendo le dijo a Izuku que no podía desayunar, aunque le explicó lo del juguete, su retraso y el hombre del tren. Le volvieron a repetir que solo podía comer en las horas de la comida, y que Izuku solía ser un buen chico y conocía las reglas. Esto lo hizo llorar, lo que llevó a Yuri a burlarse de Izuku por ser un llorón, lo que luego enfureció a Kacchan, lo que siempre activa su don. Y las chispas de las manos de Kacchan le quemaron a Meso, quien lloró, porque las quemaduras duelen. Izuku no pudo evitar sentir que era culpa suya por llorar. Fue la primera ficha de dominó en caer, terminando con quemaduras. Durante el recreo, fue a disculparse con el chico que aún sollozaba. Siento que te hayas lastimado. Izuku señaló las vendas de su brazo. ¿Cómo te sientes? La verdad es que me siento mucho mejor. Meso se secó los ojos antes de tocar las vendas. La verdad es que me siento bien. El rostro de Izuku se iluminó con una gran sonrisa. Me alegro. Las quemaduras duelen. Meso asintió lentamente, absorto en sus pensamientos, tocándose el brazo una y otra vez. Era un poco raro. ¿Quieres jugar a héroes y villanos conmigo? Creo que mi quemadura se ha ido. ¿Qué? Izuku miró boquiabierto al niño antes de gritar. Acaba de llegar tu Kirk. Izuku agitó las manos con entusiasmo. Un don de autocuración es increíble. La regeneración es súper útil en heroicos. ¿Qué don tan genial? Me pregunto si solo funciona con quemaduras. O quizás es cuestión de velocidad, ya que no te curaste al instante. O quizás hay alguna otra activación para que funcione. Oh, vas a ir a un médico de dones a ver. Meso agitó las manos frente a Izuku, deteniendo su divagación. Mi don ya está disponible. Puedo ayudar a que las plantas crezcan más rápido. Oh, Izuku se desplomó un poco hacia adelante, decepcionado. Las habilidades curativas son bastante raras, así que eso habría sido genial. Izuku abrió mucho los ojos. Tu habilidad no es genial. De verdad que lo es. La manipulación de plantas también es importante en las hazañas heroicas. Y también sirve para otras cosas. Meso asintió. De hecho, tengo un primo que está intentando entrar al curso de héroe de Shiketsu. Puede controlar la madera y es genial. ¡Qué genial! Vas a tener un héroe profesional en tu familia. Meso sonrió. Lo sé, Nishida es increíble. Y quiero ser como él. Izuku asintió como un cabezón. ¿Así que quieres jugar? Seguro. El día de Izuku mejoró un poco después de eso, al menos hasta que debía volver a casa.
Su madre llegó un poco tarde debido a una pelea de héroes que retrasó los trenes, lo cual fue una lástima. A Izuku le gustaba ver ese tipo de cosas, pero quizás si llegaba rápido a casa podría ver el resumen en Euronews. Izuku estaba esperando afuera de la guardería, sentado junto a un árbol y picoteando el pasto, cuando el pequeño escuchó gritos desde la distancia. «Devuélvemelo». Izuku se giró para mirar atrás. Vio a un grupo de 3 niños mayores de primaria, riendo y sosteniendo un cuaderno sobre un cuarto niño más bajo. El que sostenía el cuaderno se burló. «¿Por qué no me obligas? ¿O eres demasiado cobarde?». El niño soltó una risita burlona. «Oh, espera, ustedes, los Kuna, no pueden pelear con alguien con un don tan fuerte como yo». «Ay, el pequeño sin don está llorando, qué patético», espetó uno de los abusadores. «¿Por qué no te vas y no vuelves nunca?». Dudo que él siquiera sepa lo que está pasando, los geneles son bastante tontos, ¿sabes? Estoy seguro de que puedo enseñarle que es una basura inútil. El chico que sostenía el cuaderno sonrió mientras lo sostenían. El chico respiró hondo y lanzó un chorro de fuego sobre el libro. El delgado libro ardió rápidamente en llamas, pequeñas cenizas se dispersaron con la ligera brisa. Los puños del chico más bajo se apretaron a su lado. Izuku pudo ver cómo temblaban esos puños mientras el matón principal arrugaba las cenizas negras del libro, riéndose a carcajadas con los otros matones. El chico más bajo estalló, derribando al chico con su peculiaridad de fuego al suelo, golpeándolo un par de veces antes de que los otros matones saltaran y lo apartaran del otro matón. Izuku se quedó boquiabierto. Saltando, echó a correr. Izuku vio cómo los 3 matones empezaban a golpear y patear al otro chico, que ahora estaba acurrucado en el suelo. Se protegía la cabeza con los brazos mientras los otros le gritaban cosas feas. Izuku respiró hondo y gritó con todas sus fuerzas mientras seguía abalanzándose hacia el grupo de matones. «Déjenlo en paz, matones». Los matones se detuvieron y levantaron la vista, uno retrocedió y sonrió. «Mira, geneles, tienes que ser tan insignificante como él para». El cuerpo de Izuku golpeó al niño más grande, quien tropezó, pero no cayó del todo al suelo. Izuku extendió la mano, agarró el brazo del niño y mordió la piel amarilla. El niño hizo una mueca al notar el amargo sabor de la piel. El niño aulló y se lo quitó de encima, tirando a Izuku al suelo. «Me acabas de morder, imbécil». El niño amarillo se acercó a Izuku y le puso un pie pesado en el pecho. «Te vas a arrepentir». El niño procedió a pisotear el pecho de Izuku. El pequeño jadeó al sentir una intensa punzada de dolor en el esternón, donde la gruesa suela se estrelló contra él. Izuku intentó rodar, pero el niño le dio una patada en el brazo. Izuku oyó un fuerte crujido, incluso por encima de sus fuertes sollozos. Izuku se acurrucó sin prestar atención. Simplemente se alegró de que los ataques se detuvieran. «Mierda, creo que ese era su brazo. Tenemos que salir de aquí». El niño escuchó cómo el sonido de pasos rápidos se desvanecía lentamente. Izuku se acurrucó aún más, aferrándose al brazo palpitante cerca de su pecho. Se mordió el labio inferior mientras gemía. Mover el brazo le dolía muchísimo. «Oye, ¿estás bien?». Una voz suave llegó desde arriba. Una pregunta tonta. «Ah, ¿dónde te duele más?». Izuku parpadeó y abrió los ojos. La vista estaba un poco borrosa por las lágrimas que aún le asomaban, pero vio al chico que antes estaba siendo golpeado. Su cabello negro y liso era un desastre, con algunos moretones y sangre seca esparcidos por su rostro, y un abundante flujo salía de su nariz torcida. Los ojos del chico, muy abiertos, parecían preocupados mientras se frotaba los labios. Izuku se incorporó lentamente con un sollozo al sentir el movimiento sacudirle el brazo. «Gracias», exclamó el mayor. Izuku lo miró confundido. Por ayudarme». Levantó el pulgar torpemente. «Un verdadero héroe». «¿En serio?». Izuku murmuró mientras olfateaba. «De verdad, de verdad». El mayor asintió como un cabezón emocionado. «Aunque probablemente no deberías intentar pelear con niños del doble de tu tamaño». «¿Cuántos años tienes?». 4. «Ay, caramba. Tengo 10 años. No debería pelearme con niños que me doblan la edad». La voz del niño se fue apagando. Izuku el chico arrugó la nariz y miró al otro chico. «¿Y tú eres tan viejo?». «Oye, tengo 10 años, no 30. El chico se llevó una mano al pecho fingiendo ofensa. «Vaya. Y yo que te llamaba héroe». Olmig dice que el heroísmo no tiene límite de edad. Pero los héroes probablemente no deberían llamar viejos a quienes salvan. El chico se agachó y se presentó con una sonrisa. «Soy Mako. Hola». El pequeño niño de pelo verde de repente se sintió un poco tímido. «Hola».
¿Viene alguno de tus padres a recogerte? Izuku asintió. Bien. ¿Te importa si te espero hasta que lleguen? El niño se encogió de hombros. Está bien. Se quedaron en un silencio un poco incómodo. Tras unos instantes, Izuku miró de reojo al chico mayor, que se estaba tocando el puente de la nariz. Su rostro se tornó confuso a medida que el chico se tocaba cada vez más fuerte. Izuku estaba bastante seguro de que no era bueno tocar una nariz sangrante, pero no iba a decírselo a Mako por si acaso se equivocaba. Tras unos toques más, el chico mayor se giró hacia el menor. ¿Tienes alguna habilidad curativa? Izuku giró la cabeza para mirar al chico confundido. Mako rió un poco. ¿Voy a tomar eso como un no? No tengo ninguna peculiaridad, todavía no. Mako tarareó, entrecerrando los ojos al niño. Creo que ya se manifestó, hombrecito. Ya no me duele nada la cara. Impresionante. Mako asintió y le guiñó un ojo a Izuku. ¿Crees que esa es mi peculiaridad? ¿La sanación? Mako se encogió de hombros, con una sonrisa torcida extendiéndose por su rostro. Levantó el pie y movió la punta de sus brillantes zapatillas rojas. Tengo articulaciones extra en el dedo del pie, así que no es mío, amigo. Pero creo que es tu mamá, así que vamos a hablar con ella. Señaló a la mamá de Izuku, que estaba calle abajo. Su brillante cabello verde brillaba al girarse, buscando a Izuku frente a su guardería. Izuku asintió y se puso de pie, haciendo una mueca de dolor al sentir el dolor en el brazo. Los dos niños se acercaron a la mujer, que parecía estar empezando a entrar en pánico al girarse y verlos. Sintió un gran alivio, antes de que la tensión se triplicara al ver lo alterados que estaban. Corrió a su encuentro, dejándose caer de rodillas frente a Izuku y abrazándolo por los hombros. El fuerte agarre hizo que el brazo de Izuku ardiese y el niño gimiera, lo que hizo que Inko lo soltara como si fuera una sartén al rojo vivo. «Bebé, ¿dónde está el dolor?» «Mi brazo y mi pecho». Izuku se esforzó por pronunciar las palabras con el nudo en la garganta. Inko se giró hacia el chico mayor con una mirada significativa. «Estoy bien». «Sí, no. La sangre que tienes en la cara cuenta otra historia. Inténtalo de nuevo. Digo la verdad». Izuku me curó por completo. El niño se inclinó para acariciar suavemente sus rizos verdes. El niño se inclinó ante el tacto mientras parpadeaba para contener las lágrimas. El rostro de Inko se retorció en confusión, mirando entre los dos. ¿Qué? ¿Isu no tiene? Los ojos de Inko se abrieron de par en par al mirar a su hijo. «Cariño, ¿se manifestó tu don?» Izuku se encogió de hombros. «No hice nada. Así que no lo sé». «Está bien, te llevaremos al hospital y haremos que revisen tu don también, ¿qué te parece?» Inko sacó su teléfono y empezó a marcar. Al ponérselo en la mejilla, se giró hacia el chico mayor. «Vienes con nosotros. Si Izuku usó su don contigo, debemos asegurarnos de que no haya efectos secundarios». Mako asintió. «Cuando termines, ¿me prestas tu teléfono? Necesito llamar a mi mamá. Hablaré con ella para explicarle». Inko asintió antes de girarse para hablar con el socorrista al otro lado de la línea. Izuku ignoró la conversación mientras Mako se agachaba para mirar a Izuku a sus ojos verdes y acuosos. «Gracias de nuevo, pequeño héroe. Me salvaste por tercera vez». Izuku miró al chico confundido. «¿Cuál fue el segundo?» Mako extendió una mano y empezó a contar con los dedos. «Bueno, primero viniste y derribaste a mis abusadores. Luego, curaste todas mis heridas. Y finalmente me ayudaste a no tener que inventar una mentira sobre por qué llegué tarde a casa con mi mamá». Izuku se rascó la mejilla contra el hombro. «Mentir es malo. No deberías hacerlo. Tienes toda la razón, ahí está, me salvaste por cuarta vez». Levantó los brazos en el aire con entusiasmo. Izuku soltó una risita. «Estás haciendo una tontería». «Claro que sí, ¿qué sentido tiene si no eres un poco tonto, sabes?» Mako le hizo algunas muecas divertidas al chico, haciéndolo sonreír y reír. Izuku estaba teniendo un mal día, pero incluso en los peores días a veces alguien es capaz de hacerlo un poco más ligero. Tras recibir una escayola amarilla y una larga serie de pruebas, Izuku estaba terriblemente aburrido. La madre de Mako había ido al hospital a recogerlo después de que el niño de primaria recibiera el alta médica, pero no sin antes prometerle que los dos chicos quedarían para jugar. La madre de Mako lloró cuando Izuku llamó al mayor un hermano mayor genial. A Izuku le pareció muy raro cuando la madre de Mako soltó que Mako no tenía ningún don. Y aún fue más raro que empezara a sollozar cuando Inko le dijo a la mujer que lloraba que Mako y ella eran bienvenidos en su casa cuando quisieran, tuvieran o no un don.
Tras algunos abrazos, las cosas parecieron calmarse e Izuku quiso preguntar qué pasaba, pero ella susurró que se lo explicaría más tarde. Izuku era un niño grande y podía esperar, aunque sentía mucha curiosidad. Las pruebas y la charla con la amable enfermera sobre su genial peculiaridad con la brillantina lo mantuvieron ocupado. Pero ahora que las pruebas terminaron y todas las enfermeras se fueron, no había nada que hacer y el niño estaba muy aburrido. Quería saber cuánto tiempo más estaría atrapado allí esperando. Izuku se desplomó sobre su madre y exhaló un profundo suspiro. Cariño, sé que estás aburrida, pero no puedo hacer que los médicos vayan más rápido. Así que agradecería que suspires menos. Pero mamá, Izuku se dejó caer en el regazo de su mamá. Estoy tan aburridísimo. ¿No podemos jugar a algo? Estoy seguro de que volverán en cualquier momento. Aguanta un poco más, ¿de acuerdo? Pero ya estamos aquí desde siempre. Han pasado quizás 20 minutos, no diría que es una eternidad. Eso es un episodio completo de héroes poderosos. Eso es para siempre. ¿Por qué no me cuentas el último episodio? Creo que me lo perdí. Su sonrisita le indicó a Izuku que solo preguntaba para entretenerlo. Pero lo entretuvo, sí. En un abrir y cerrar de ojos, el animado relato de cuerpo entero de Izuku sobre cómo Olmig y Ganorka acabaron con los H2 ogres fue interrumpido por un doctor con aspecto agotado que entró en la habitación. Sus grandes orejas de conejo se movieron nerviosamente mientras cruzaba rápidamente la habitación para hacer una leve reverencia a Inko e Izuku. Disculpe la espera. Quería revisar las pruebas 3 veces antes de completar el formulario de registro de la peculiaridad. Dicho esto, el doctor se sentó en el escritorio y colocó un expediente frente a él. ¿Por qué tuviste que comprobarlo 3 veces? Me parece excesivo. Inko cruzó los brazos y frunció los labios. Bueno, parecía un poco avergonzado mientras se rascaba detrás de una de sus grandes orejas. Izuku pensó que se veían muy suaves y quiso tocarlas, pero sabía que era de mala educación pedírselo a alguien que acababa de conocer. Tras un segundo, el doctor bajó la mano hacia el expediente para abrirlo. El don de Izuku pertenece a lo que se llama una clase protegida de dones. Así que era obligatorio hacer una doble prueba. La tercera fue solo para mi tranquilidad. Izuku sintió que su madre se tensaba al oír esas palabras. No sabía por qué, porque sonaba genial. Tenía una peculiaridad que probablemente lo convertiría en un héroe aún mejor cuando fuera mayor. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se puede proteger una peculiaridad? Tras la introducción del registro, la prevalencia de la trata se disparó. Seguro que has oído hablar de ello. Sí, por eso mis padres votaron en contra del registro antes de que yo naciera. Les preocupaba lo que pudiera pasar si hubiera una forma de buscar cada peculiaridad. Bueno, se han añadido cada vez más medidas de seguridad a la lista. Incluso se ha vuelto difícil para la policía y los héroes acceder a ellas sin justificación en casos específicos. Se han añadido restricciones adicionales a los archivos para quienes presentan peculiaridades que representan un alto riesgo de trata. ¿Eso no los convertiría en blancos? Mi hijo, con su peculiaridad censurada, bien podría ser un blanco fácil. Dime la verdad, ¿será mi hijo un blanco para los traficantes? Izuku sintió que su madre extendía la mano para acariciar sus rizos sueltos. Parecía estresada, y eso no le gustó nada. Creo que no me expliqué bien, disculpas. Ni siquiera se podrá buscar en el registro en línea. Las peculiaridades curativas se almacenan exclusivamente en papel. Para las listas electrónicas que hackean periódicamente, será un completo fantasma. Izuku se animó al oír eso. ¿Mi don me permite convertirme en fantasma? Como el prohéroe Poltergeist. No, no del todo. El doctor sonrió al chico emocionado, con las orejas moviéndose. Tu don, de hecho, es un don de curación muy poderoso. Izuku jadeó. ¿Como Recovery Girl? Aún mejor. Izuku frunció el ceño. Era imposible que fuera más genial que Recovery Girl. Era la heroína sanadora más longeva de la historia, con más de 1 millón de rescates atribuidos a ella, y había ayudado durante varias epidemias importantes, trabajando largas horas curando heridas para que los médicos de los hospitales pudieran centrarse en los enfermos. Era imposible que él fuera mejor que ella. En primer lugar, no es necesario dar esos besos desagradables para curar a la gente. Izuku se giró hacia su mamá, subiéndose a la silla para sacudirle el hombro. Mamá. Mamá. ¿Oíste eso? ¿Oíste eso? Izuku se sintió emocionado. Todo esto era genial. Su mamá se rió levemente y lo empujó de cabeza para que volviera a sentarse. Sí, cariño, estoy aquí, así que sí te oí. Es genial. ¿Sí? El doctor asintió.
Solo tienes que colocar a los heridos en la misma zona que tú y, siempre que se cumpla el requisito de activación, quedarán como nuevos. Con la edad, es muy probable que la zona crezca. Ahora mismo, si alguien está a poco más de 1 metro de ti, sanarán. ¿Qué es la activación? Habla. Sé que muchos dones te hacen hablar para activarlo. ¿Puedo hacerlo ya? Probablemente tu curación ya esté activa con tu brazo roto. ¿Qué? La mamá de Izuku parecía molesta otra vez. Levantó la vista de su yeso amarillo y miró a los adultos que se miraban raro. Izuku estaba un poco confundido. Para activar su curación, el pequeño Izuku tragó saliva. El doctor necesita sentir dolor o sufrir alguna lesión. La velocidad de curación probablemente sea proporcional al daño en su cuerpo. El área de influencia también podría verse afectada por la gravedad de las lesiones, pero las pruebas son rudimentarias. Normalmente haríamos pruebas más prácticas para comprender mejor el don, pero, por obvias razones éticas, no lo haremos. Eso es, Izuku vio cómo los ojos de su madre se llenaban de lágrimas. Empezó a sollozar mientras sus ojos también se llenaban de lágrimas. Izuku se inclinó hacia su costado mientras ella se estiraba para apretar aún más sus hombros contra ella. Por eso su documentación está protegida y oculta. Mucha gente mala estaría desesperada por una peculiaridad como esta. No hay un interruptor para su curación. Si sufre y está lo suficientemente cerca, la gente sanará. Lo quiera o no. Dios mío. ¿Qué voy a hacer para protegerlo? La madre de Izuku se inclinó hacia adelante, cubriéndose la cara con las manos. Su cabello verde formaba una cortina frente a su rostro. Señora Midoriya, el doctor se inclinó para acercar el expediente a la mujer que lloraba. No puedo prometer seguridad absoluta, pero esta información no es accesible para cualquiera. Además, hay maneras de minimizar el don. Los dones de curación menores, aunque no son tan comunes como, por ejemplo, los de fuego, están tan protegidos como los de curación mayores, pero no son tan buscados. Sería bastante fácil subestimar la capacidad de Izuku. Aún más fácil si se le mantiene alejado de quienes sufren heridas graves y si él mismo puede evitarlas. Se puede presentar como una simple cura para cortes y moretones. ¿Qué tan poderoso es ese don? Inko miró por debajo de su flequillo verde. Sus ojos verdes apenas reflejaban la luz. ¿Cuánto debería preocuparme? El doctor abrió el expediente, pasando las páginas antes de señalar un gráfico. Nunca he visto personalmente los resultados de la peculiaridad de Recovery Gel, pero si tuviera que adivinar, serían al menos similares a los que vemos aquí. Con la activación correcta, Izuku podría curar huesos rotos en milisegundos. De nuevo, esta no es la activación más difícil de ocultar. Doctor, Izuku es un niño. Se va a cortar y raspar. Hoy se rompió el brazo. No puedo sacarlo del preescolar hasta que no se lo rompa. Y no voy a envolver a mi hijo en plástico de burbujas, ni a encerrarlo en un armario toda la vida. No puedo quitarle la vida, entiendo. No digo que tengas que encerrarlo ni ocultarle por completo su don, solo restarle importancia. Curarse unos moretones en el patio no llamaría mucho la atención, sobre todo si se cree que es lo único que puede hacer. De acuerdo. Inko finalmente se enderezó y le sonrió al doctor, pasando los dedos por los rizos salvajes de Izuku una vez más. Gracias, doctor, se lo agradezco. Y disculpas por la alarma, esto da mucho que pensar. Ni lo menciones, este es mi trabajo y no todos los días tengo este tipo de conversaciones, pero esta no ha sido la primera vez. Ahora, a las charlas más divertidas. El doctor aplaudió y se giró hacia el niño que había empezado a juguetear con el borde de su camisa. Tenemos que encontrarle un nombre a tu don. Izuku estaba encantado. Llevaba tanto tiempo emocionado por ponerle nombre a su don que, llegado el momento, se sentía un poco nervioso. Les dijo a los adultos que estaba nervioso y se ofrecieron a ayudarle a encontrar ideas, algo que el pequeño agradeció mucho. Tras una breve lluvia de ideas entre los tres, Izuku decidió llamar a su don Sanación Simpático. Izuku notó que a su madre no le entusiasmaba tanto el nombre como a él, pero le pareció apropiado. Bueno, lo hizo cuando el amable doctor le explicó el significado de simpático. Después de que Izuku y su madre se fueran a casa con un paquete grande sobre el don de Izuku, Inko impidió que su hijo corriera a su habitación. Izuku estaba un poco confundido por la expresión seria de su madre al agacharse para mirarlo a los ojos. Izuku, necesito que me prometas algo. Izuku asintió, mientras se movía un poco de un lado a otro. Nunca le digas a nadie cuánto puedes curar, ¿de acuerdo? Solo cortes y moretones. ¿Puedes hacer eso por mí, cariño?
Izuku asintió de nuevo y se giró para ir a su habitación. Quería jugar con sus muñecos de acción. Está bien, Isu, ¿qué puede curar tu don? Cortes y moretones, murmuró. No entendía bien por qué, pero a su madre le parecía importante que lo dijera. Y la amplia sonrisa en el rostro de su madre valió la confusión de que le dijeran que mintiera. Gracias. Creo que te prometí una noche de cine. ¿Qué vamos a ver? Olvidando las figuras de acción, Izuku saltó arriba y abajo mientras gritaba. Todos los héroes poderosos, al borde de la gloria. In corrió mientras le revolvía el pelo a Izuku. ¿Para qué veríamos otra cosa? Ve a preparar el sofá para una fiesta de abrazos. Voy a comprar algo para picar. Izuku salió corriendo, olvidándose de las miradas extrañas y la conversación tensa, emocionado por ver su película favorita con su mamá. Capítulo 2. Keigo está teniendo un mal día. Notas. Hay algo de violencia mencionada en este capítulo, pero es un fanfic basado en un programa que tiene muchas peleas, así que no es peor que el programa. Jaja, solo digo jaja, pero disfruten. Ver el final del capítulo para más notas. Texto del capítulo. Aux estaba teniendo un mal día. La mayoría de la gente lo estaría después de ser aplastada no por una, sino por 4 paredes de hormigón. Desde la introducción de los dones, el cuerpo humano en general era más resistente, incluso quienes no tenían don eran un poco menos frágiles. Así que 1 o 2 paredes y Keigo podría haberse marchado cojeando con las plumas muy erizadas y quizás algún hueso roto. Pero 4 paredes y un villano con un don de bola de fuego. No tenía ninguna posibilidad. Claro, Aux podría estar ascendiendo como un héroe prometedor, pero ni siquiera él se alejaría de esta. Las aburridas habitaciones de hospital con paredes blancas estaban en su futuro cercano. Keigo, aturdido, miró fijamente el brillante cielo azul sobre él. Una nube blanca y esponjosa parecía un muslo de pollo. Tenía algo de hambre y giró la cabeza para ver si ya era la hora del almuerzo. El movimiento le nubló la vista mientras sentía un vuelco en el estómago y el mundo se desplomaba. Mudarse no es una opción. Es bueno saberlo. Keigo maldijo mentalmente. Si no se movía, no habría gallina. Estaba emocionado por probar el nuevo lugar que había visto antes, durante la patrulla, antes de la gran pelea. Maldita sea su mala suerte. A medida que el zumbido en sus oídos se desvanecía, Aux se dio cuenta de que los sonidos de la pelea habían cesado en algún momento. Los golpes y el sonido de cristales rotos habían sido reemplazados por el débil sonido de voces. Voces que lo llamaban. Vaya, probablemente lo buscaban. Keigo abrió la boca para intentar responder, pero solo salió un gorgoteo húmedo. Intentó toser y una pequeña nube roja se elevó al aire, visible para Keigo. Oh muchacho. Eso no estuvo bien. Aux no tenía ni idea de dónde estaba ni por qué la gente que gritaba no podía encontrarlo, pero no podía moverse por miedo a empeorar las cosas. Aunque la gente no lo sabía, Keigo no quería morir. Simplemente era un poco imprudente porque deseaba que los demás vivieran más que morir. Era un concepto bastante simple si su entrenador lo entendiera. Porque el hombre nunca parecía poder asimilarlo. Keigo probablemente iba a recibir otro sermón interminable. Solo esperaba que no le aplicaran algunos de sus castigos más dramáticos. Esos nunca eran divertidos. El latido en su cuerpo, en todo, trajo a Keigo de vuelta al problema en cuestión. Estar herido y probablemente perdido para quienes lo buscaban. Idealmente, serían algunos héroes y paramédicos competentes. Y en un mundo perfecto, también tendrían un cubo de pollo frito. La probabilidad de que sea este mundo perfecto es prácticamente nula, pero uno podría soñar. Quedarse donde estaba, respirando lentamente, no llamaría la atención de quienes lo buscaban. Necesitaba hacer algo para ayudarlos a encontrarlo, pero se negaba a moverse, gritar o... Keigo sintió que la luz se encendía y parpadeaba. Su don. Podía enviar algunas de sus plumas a bailar para intentar llamar la atención. Por suerte para el héroe herido, su ala izquierda estaba extendida a un lado, y pudo identificar 5 plumas de contorno de su ala media que serían suficientes para enviarlas a su nueva misión. Keigo cerró los ojos para intentar concentrarse en controlar las plumas. Dividir su atención incluso solo en las 5 plumas parecía una tarea imposible. Keigo notaba que una pluma caía al suelo irregular y la impulsaba de vuelta al aire justo cuando otra empezaba a caer. Sentía que estaba haciendo malabarismos con las plumas en lugar de controlarlas de verdad. Lo cual era increíblemente frustrante, ya que había entrenado exhaustivamente para poder controlar simultáneamente alrededor de 100 de sus plumas a la vez. Así que 5 plumas no deberían darle ningún problema.
Pero lo eran. Él, probablemente tenía algún tipo de lesión en la cabeza. Una muy fuerte. ¿Sí? Eso iba a ser horrible. Keigo intentó gemir de frustración cuando 3 de sus plumas cayeron al suelo a la vez, solo para ahogarse con la sangre que se acumulaba lentamente en su garganta. Tras recuperar el aliento, sintió que algo le agarraba una de las plumas. Las vibraciones de las voces alrededor de la pluma atrapada eran una pesadilla sensorial. Normalmente habría podido entender las palabras, pero no ahora. No cuando respirar con la mayor calma posible lo dejaba exhausto. No con lo nublada que estaba su vista. Quizás estaba más herido de lo que creía, lo cual era una lástima. Pero las vibraciones y el fuerte agarre del mango de su pluma eran aún peores. Keigo ignoró las demás plumas, dejándolas en el suelo. Concentrándose, arrancó la única pluma de la empuñadura y la alejó de los dedos ásperos. Al guiarla de vuelta a su lugar en el ala media izquierda, gimió. Al diablo con la salvación, si lo seguían, tranquilo. Si no, ya no le importaba. Estaba a punto de recuperar las otras 4 plumas que le faltaban cuando la llaga de los gritos empezó a envolverlo. Halcones. Encontré halcones. Se oían pasos fuertes y crujientes. Mierda. ¿Halcones? ¿Puedes abrir los ojos? Keigo abrió los ojos. Casi había olvidado que los había cerrado. El azul estaba parcialmente cubierto por una mancha naranja. Unas manos empezaron a presionarle el estómago. Keigo siseó. Seguro que esto duele, pero necesito detener la hemorragia. Todos los colores desaparecieron de la vista de Keigo. La presión en su estómago aumentó, obligándolo a jadear de dolor. ¡Oh, no! Tienes que mantener los ojos bien abiertos, señor héroe. Keigo maldijo al hombre de la mancha naranja. Una parte de él sabía que tenían razón, pero también estaba cansado y verle resultaba nauseabundo. Todo era demasiado. A medida que más gente entraba en su campo de visión, había más gritos, más manos y más dolor. Keigo dejó escapar un largo suspiro y cerró los ojos. Los gritos se hicieron más fuertes mientras se dejaba caer en el abismo. Keigo parpadeó y despertó, gimiendo, pues aún sentía mucho dolor. Quería opioides, por favor y gracias. Sentía como si cada hueso de su cuerpo estuviera destrozado y todas sus entrañas hubieran sido vaciadas con una cuchara impresionantemente roma. Debía de tener aún partes de piel en llamas. Había recibido formación en medicina de urgencias y estaba bastante seguro de que apagar cualquier incendio en un paciente era casi el primer paso. Si no el primero. Así que quienquiera que estuviera a su alrededor debía ser pésimo en su trabajo, dejándolo asarse mientras estaba atrapado en esa camilla. La comisión hará rodar cabezas cuando descubra que su precioso pajarito estaba siendo maltratado. Solo a ellos se les permitió maltratarlo y alegar que todo era solo para entrenar. Perros abusivos y posesivos. Keigo abrió los ojos con dificultad para orientarse. Estaba en una sala médica. Las clásicas paredes blancas, el equipo parpadeante y el olor a antiséptico quemado lo delataban. También había personal médico deambulando, limpiándole y vendándole el cuerpo. Ninguno parecía preocupado, lo cual era extraño. Sobre todo porque aún sentía un dolor insoportable y se sentía mal. No podía moverse, aunque hubiera querido. Podía mover los ojos, pero todo lo demás parecía estar fuera de su control. Tenía un tubo metido por la garganta que obligaba a sus pulmones a llenarse y vaciarse a un ritmo lento. Era demasiado lento. Intentó controlar la respiración, pero la máquina le inyectó más aire. Sentía como si se estuviera ahogando, pero el mareo del ahogamiento real estaba ausente. Porque no se estaba asfixiando de verdad, simplemente lo sentía. El pánico creciente crecía y crecía hasta que algo empezó a brillar por el rabillo del ojo. Debió de haberle dado una pista a alguien, ya que el personal médico más cercano lo notó y le dedicó una sonrisa forzada antes de girarse para gritar. Aux está despierto, tenemos que anestesiarlo nuevamente. Un momento. Keigo acababa de despertarse y quería saber qué pasaba. Muchas gracias. No quería volver a dormirse. Quería que alguien le sacara el tubo de la boca y le explicara qué estaba pasando exactamente. Una enfermera con uniforme azul oscuro entró corriendo en la habitación con un frasco marrón. Se detuvieron junto a su cama, junto al brazo que ya tenía una vía intravenosa en el pliegue del codo. Vaya. Keigo no se había dado cuenta de la vía hasta entonces. Ojalá ese frasco de la enfermera tuviera mejores analgésicos. Keigo estaba a punto de cerrar los ojos cuando un niño diminuto, entró cojeando pesadamente en la habitación y se paró junto a su cama. Nadie más en la habitación pareció notar la presencia del niño de pelo corto y verde.
Keigo hizo contacto visual con los brillantes ojos verdes, rodeados de unas adorables pecas y medio ocultos bajo el flequillo verde rizado que le caía sobre la frente. El niño le dedicó una sonrisa radiante, lo que tranquilizó a Keigo. Pero esa tranquilidad se transformó en terror ante la sonrisa frenética del niño, quien sacó un cuchillo táctico bastante grande del bolsillo de su sudadera. ¡Qué demonios! Esto tenía que ser una alucinación. Este bebé pecoso tan mono no podía ser un asesino aterrador enviado a matar halcones, ¿verdad? Quizás los analgésicos le estaban jugando la cabeza. Sí, tenía que ser eso. Era imposible que el niño más mono estuviera a punto de matarlo. Solo tenía que mantener la calma y aguantar el horrible viaje de drogas hasta que pudiera decirles a los médicos que añadieran la droga que fuera a su lista de no me vuelvan a dar esto. No sería la primera medicina en añadirse a esa lista. Maldita sea su peculiaridad aviar, alterando su bioquímica de formas extrañas e inesperadas. Keigo casi se había calmado al ver a un niño, probablemente, ficticio blandiendo un cuchillo grande cuando el niño se arremangó y el brillo maníaco en sus brillantes ojos verdes se suavizó a uno de determinación. No se preocupe, señor Aux. Lo curaré enseguida. Keigo ni siquiera tuvo tiempo de confundirse antes de que el pequeño y adorable niño frente a él se cortara el brazo repetidamente en rápida sucesión. Maidai, Maidai. No importa si esto fue una alucinación, ¿qué demonios? Este niño sangraba profusamente en el suelo y todo lo que Keigo quería hacer era correr hacia adelante y agarrar el cuchillo para tirarlo. Luego envolver el brazo sangrante con fuerza en sus propias manos para frenar las salpicaduras de sangre caliente que se acumulaban en el suelo de baldosas. Y luego probablemente envolver al niño en plástico de burbujas también. Pero Keigo no podía hacer eso. Todo lo que podía hacer era observar con horror cómo su cuerpo congelado lo obligaba a presenciar esta pesadilla infernal. El niño hizo una mueca al ver el corte antes de dejar el cuchillo ensangrentado al borde de la cama. Keigo intentó apartar el arma, pero sus dedos apenas se movieron bajo las finas mantas. Keigo casi no alcanza a ver al niño, que una vez más metió la mano en el bolsillo de su sudadera, pero vio justo cuando éste levantaba lo que parecía un salero antes de quitarle la tapa. El niño debió percibir su confusión cuando el niño sangrante le dedicó al héroe una sonrisa forzada y temblorosa. Está bien. Tiene que doler para sanar. Te recuperarás pronto. Está bien. Keigo volvió a observar, atónito, cómo el niño vertía todo el salero en las profundas heridas. El niño se desplomó y desapareció de su vista, pero Keigo pudo oír sus gritos ahogados y sus gemidos ahogados, en evidente agonía. Aux intentó de nuevo moverse para gritar y hacer algo por aliviar el dolor del niño, pero no pudo hacer nada. Y nadie en la habitación reaccionaba al niño, salvo algunos silencios y comentarios entrecortados sobre la sangre en el suelo. Keigo nunca se había sentido más fracasado que en ese momento. La sensación gélida de la droga que le inyectaron por vía intravenosa finalmente llegó a sus venas. El sueño profundo, inducido por la droga, abrumó sus pensamientos y comenzó a hundirlo. Keigo luchó contra ello con todas sus fuerzas. Ya no quería esas drogas. El dolor valdría la pena si tan solo pudiera ayudar al niño que seguía emitiendo gemidos insoportablemente silenciosos debajo de su cama. Keigo podía imaginar la expresión contorsionada del niño mientras se retorcía en el suelo sucio, desangrándose. No le importaba si el niño alucinaba o no, no quería dormir plácidamente mientras el niño sufría. No es que Keigo pudiera luchar contra las drogas eternamente. Por mucho que lo intentara, su vista se oscurecía y sus gemidos de dolor se veían amortiguados por las drogas que le distorsionaban el oído. Pero antes de caer del todo en su sueño, Keigo se prometió a sí mismo que encontraría y salvaría a este chico aunque fuera lo último que hiciera. Keigo despertó de nuevo, pero esta vez se sintió completamente normal. No con la normalidad de me duele, pero estoy en el hospital y debería tomar lo que pueda, sino con la normalidad total. La normalidad de dormir bien y tuve una noche libre de patrullaje. Lo cual, en realidad, no era tan normal para el joven héroe. Pero se sentía bien y no se quejaría por muy extraño que fuera. Keigo no creía haber perdido la cabeza por completo y había soñado con destrozar varias paredes y quedar calcinado. Era bastante confuso, pero estaba bastante seguro de que todo había sucedido. Keigo también estaba bastante seguro de que el chico de pelo verde, cuchillo y sal, era real y no una alucinación desquiciada, aunque no tenía pruebas que lo respaldaran. Si más adelante descubre que todo esto fue solo un fallo mental, Aux se negó a profundizar en lo que el niño del cuchillo podría significar para su psique. Sabía que su infancia, o la falta de ella, lo había arruinado.
Pero acababa de cumplir 19 años y podría colarse entre los 10 primeros en la próxima clasificación. Aux no podía tener un brote psicótico todavía. Necesitaba ser un héroe. Y tomarse el tiempo para arreglar y resolver un colapso mental arruinaría su capacidad de ayudar a la gente, que era literalmente su propósito en la vida. Así que el niño era real e iba a hacer su trabajo y salvarlo. Una doctora con uniforme azul oscuro, como todo el personal médico de la zona, y bata blanca entró en la sencilla consulta blanca de Keigo. La doctora tenía el pelo largo y granate y unas gafas de media luna granates a juego. Le sonrió a Keigo mientras se acercaba para acercarse a su cama. Me alegra verlos despiertos, halcones. Nos dieron un buen susto. ¿Qué pasó? Su voz sonaba como si hubiera estado haciendo gárgaras con ácido durante días y días, y apenas se oía. Por suerte, no le dolió mucho, pero aún así se estremeció de lo mal que sonaba. Ah, voy a traerte agua. Vuelvo enseguida. La doctora salió disparada y, antes de que Keigo pudiera distraerse, regresó. En su mano tenía un vaso de agua con pajita. Keigo se incorporó y agarró el vaso con las manos, dejando que sus alas se expandieran tras él. La doctora le entregó el vaso y Keigo lo bebió de un trago. No te enfermes. Hicimos mucho para mantenerte con vida y bien. No lo desperdiciemos todo ahora, ¿eh? Keigo puso los ojos en blanco. No le importaba en absoluto tener sed. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? El médico lo interrumpió. ¿Qué recuerdas? Keigo se tensó y se esforzó por evitar que se le erizaran las plumas. Sintió que era una especie de prueba. Los ojos del doctor brillaron al ver el repentino silencio tenso que los separaba. Keigo necesitaba mentir. Algo instintivamente le gritaba que no mencionara al pequeño niño verde. Si eso sucedía, Keigo sabía que terminaría mal para ambos. Creo que atravesé demasiadas paredes. ¡Qué vergüenza! Creo que después usé plumas para pedir ayuda. No estoy del todo seguro de que todo sea muy borroso. Probablemente sufrí una conmoción cerebral, ¿no? El tenue brillo desapareció de los ojos de la doctora al relajarse. Keigo respiró hondo al darse cuenta de que debía haber superado el primer obstáculo. Esta doctora probablemente tenía algún don que alteraba la memoria. O Keigo estaba paranoico. A estas alturas, la probabilidad era del 50%. De hecho, sufrió una hemorragia cerebral grave, además de unas 5 lesiones más que pusieron fin a su carrera. Y este es uno de los centros médicos experimentales de la comisión. Tuvimos que aplicar uno de nuestros tratamientos experimentales más recientes, e incluso eso estuvo un poco en peligro durante un tiempo, pero tras una pequeña recalibración, el método logró curarlo por completo. ¿Qué fueron todas mis heridas? Disculpe, pero eso es información clasificada. No debería haberle contado lo de la hemorragia cerebral. Levantó una mano para silenciar al héroe. El método está en sus primeras etapas de prueba y si se divulga a lo que exactamente es capaz de hacer, habría consecuencias negativas. Keigo asintió, mordiéndose la lengua. Podía leer entre líneas. Él sería el castigado si se lo contaba a alguien. El héroe alado sintió un gran peso en el estómago. Sabía que, de alguna manera, su cura milagrosa había sido a costa del pobre niño de pelo verde. Keigo esperaba que el niño estuviera bien. Aux, ya tienes el alta médica. Hay una ducha y ropa para cambiarte en el baño. Un conductor a comisión te esperará fuera de tu habitación para llevarte a casa. Gracias, doctora. Le hizo una pequeña reverencia sin cortar el contacto visual. Keigo no pudo evitar sentir ansiedad por mostrarle la espalda y las alas sin supervisión. Ella lo ponía nervioso por razones que no podía identificar, y él era un paranoico. El contacto visual pareció divertirla mientras le dedicaba al héroe que hacía la reverencia una pequeña sonrisa burlona, mirándolo con desprecio. De nada, Aux. Hizo una pequeña reverencia antes de salir de la habitación. Keigo observó cómo la puerta se cerraba lentamente antes de desplomarse de nuevo en la rígida cama médica con un gruñido. No tenía ni idea de cómo empezar la búsqueda del chico verde, pero sabía que era importante. No quería que la comisión tuviera el control exclusivo sobre otro niño. No otra vez. Pero esta instalación era especial. Probablemente por su grave lesión, la hemorragia cerebral fue intensa y, si sus vagos recuerdos eran ciertos, una de sus alas había quedado completamente aplastada. Lo que significaba que, a menos que intentara casi suicidarse o quedar lisiado de nuevo, lo cual no quería hacer, pero podría ser un plan B si todo lo demás fallaba, dudaba que volviera a estas instalaciones. Y de ninguna manera le permitirían mirar por la ventanilla del coche al salir.
La comisión podía ser extrañamente posesiva con la gente que sabía dónde estaban sus laboratorios secretos. Keigo lo sabría, ya que había crecido en uno. El héroe se cubrió los ojos con un brazo y desplegó las alas para evitar quedar atrapado bajo su cuerpo. Esto también permitió que sus sensibles alas fueran al menos 10 veces más conscientes de su entorno. La sobrecarga casi sensorial fue mejor que la ansiedad sofocante de tener las alas atrapadas bajo él. Keigo, sin embargo, agradeció su odio entrenado a las alas atrapadas cuando sintió el leve golpe proveniente del techo. Gruñó por dentro. La comisión realmente no podía caer más bajo. Habían enviado a un pobre agente a espiarlo desde el techo. Además de las cámaras y el micrófono que Keigo ya había instalado en los rincones de la habitación. Qué triste, un espía físico además del espionaje electrónico parecía una exageración patética. Suspiró y echó un vistazo bajo el brazo. Encima de él estaba el respiradero de la habitación, y lanzó la mejor mirada que pudo al pobre agente subalterno que enviaron. Sus ojos dorados se encontraron con los brillantes ojos verdes. Santa M. Auk se quedó paralizado, mirando los grandes ojos verdes que le resultaban familiares. Era imposible que tuviera tanta suerte. La comisión no estaba recurriendo a una vigilancia excesiva, sino que luchaba por controlar a un niño. Y eso era algo que Keigo entendía. Sabía cómo escapar de sus controladores si necesitaba espacio durante unas horas. Siempre traía malas consecuencias, pero aún así lo hacía. El niño definitivamente estaba rompiendo el protocolo al espiarlo desde los respiraderos. Keigo estaba un poco orgulloso y también avergonzado de no haber pensado nunca en usar los respiraderos. En defensa de Keigo, probablemente no le habría quedado bien con sus alas. Probablemente era una completa idiotez que el niño estuviera allí arriba, pero Keigo nunca se había sentido tan feliz por la audacia de un niño. Para evitar que la vigilancia descubriera que el niño había roto las reglas, el héroe se levantó rápidamente y montó un espectáculo dramático. Hizo estallar sus plumas de vuelo y de contorno de la espalda, esforzándose por controlarlas en un torbellino caótico por toda la habitación. Introdujo una de las plumas más pequeñas en la rejilla de ventilación para pincharle la nariz al niño. El niño chilló un poco, pero se quedó paralizado cuando la pluma se movió y presionó sus labios para silenciarlo. Keigo movió el resto de las plumas y las colocó sobre la cama, formando una pila. Cogió una de las plumas de vuelo más largas con una mueca. Las púas eran un caos, y la mugre y la suciedad se acumulaban en la pequeña hendidura del cuerpo. Todas sus plumas necesitaban una limpieza profunda, y así calar se iba a llevar horas, si no un día entero. Pero no podía hacer mucho allí. Necesitaba los diversos cepillos pequeños, los artilugios que había fabricado para voltear las plumas difíciles de alcanzar, y los productos de su apartamento. Sabiendo el encargo, y teniendo champú y acondicionador, era mucho pedir. Keigo probablemente entraría en la ducha funcional y no encontraría nada más que una simple pastilla de jabón. Keigo era vanidoso, pero podía ducharse una sola vez con jabón en el pelo y saltarse el acondicionador, pero se negaba a tener la sensación pastosa de usar jabón en las plumas. Simplemente no lo haría. Prefería dejarlas sucias. Entrar en las diminutas duchas de la comisión siempre era un poco incómodo. Con solo el plumón de las alas fuera, eran más pequeñas, pero nunca suficientes para los diminutos compartimentos. Así que el espacio era estrecho y evitar que el plumón se mojara demasiado era un reto. Mientras se enjuagaba el último resto de jabón en barra del pelo, Keigo lo había llamado así, sintió que el niño se escabullía con su pluma por las rejillas de ventilación. La pluma estaba agarrada en su pequeña mano, pero le sorprendió gratamente que el niño la tratara con tanta delicadeza. Keigo terminó de secarse y se vistió mientras se concentraba en la pluma que se movía y finalmente se detuvo, donde quiera que estuviera. A unos 35 metros al sureste de donde estaba. Probablemente la habitación de los niños, ya que el niño se había dejado caer con la pluma entre los labios. Keigo envolvió sus plumas sucias en la sábana de la cama, metiendo todo el paquete bajo el brazo, y salió de su habitación para saludar al conductor de la comisión. Auk se esforzó por contener una sonrisa al subirse a la parte trasera del coche y le pidieron que se vendara los ojos, una pluma más ligera que la que llevaba al entrar en las instalaciones. Al arrancar el coche, sintió el regreso de la última pluma. Podría rastrearla sin importar la distancia, incluso después de que la nueva pluma empezara a crecer de nuevo tras 24 horas sin que la devolvieran. Podría rastrear al chico durante unas 2 semanas, o hasta que la nueva pluma rompiera su envoltura. Contuvo la risa cuando el chico empezó a perseguir la pluma, obviamente divirtiéndose jugando a la mancha con Keigo a distancia.
Finalmente, Aux regresó a su apartamento, sabiendo que el conductor conducía en círculos, asegurándose de que el tiempo y la distancia no coincidieran. Pero saber que a Keigo no le tomaría más de media hora de vuelo a toda velocidad llegar a las instalaciones era molesto, ya que habían conducido durante 4 horas. Keigo estaba paranoico, pero lo había aprendido de los maestros. De tal palo tal astilla en este caso. Una vez que Keigo entró en su apartamento, tiró su manojo de plumas sobre la encimera del baño y abrió la bañera grande para llenarla de agua tibia. Luego recorrió todo el apartamento y revisó si había micrófonos y cámaras nuevos que necesitaba desechar o modificar. Encontró 2 micrófonos y 3 cámaras, lo cual era un resultado bastante flojo para ellos, así que no debían preocuparse demasiado, lo cual era una buena señal. Al regresar al baño, se arremangó y colocó los aceites para plumas junto a la bañera llena. Luego tomó las plumas para colocarlas junto al taburete en el que estaba sentado junto a la bañera. Keigo tomó una de sus principales plumas de vuelo, la sumergió en el agua tibia y comenzó a masajearla suavemente para quitarle la suciedad. A unos 230 kilómetros al suroeste, Keigo sintió un golpeteo rítmico que comenzaba a presionarse contra el asta de la pluma. Era un código Morse un poco forzado, pero le hizo sonreír. Keigo dividió su atención entre limpiar la pluma y el golpeteo. Hola Aux, soy Izuku. Chico listo. Keigo quedó impresionado cuando el chico dejó la pluma en la palma de su mano, obviamente esperando una respuesta. Para no decepcionarlo, movió la pluma para devolverle el golpe. Hola Izuku, llámame Keigo, estoy aquí para ayudar. Por primera vez en su vida, Keigo se sintió un verdadero héroe, no solo un matón a comisión. Aux sabía que debía manejar la situación con cautela. No sabía exactamente qué estaba pasando, así que necesitaba información. Por suerte, el chico de pelo verde, Izuku, la tenía a raudales y estaba más que dispuesto a hablar con Keigo, lo cual era un poco alarmante lo rápido que se encariñó con él. Demostraba que el chico ansiaba atención. Durante los siguientes días, Aux se vio inundado de anécdotas e historias de la infancia del niño, aprendió toda la trama y la profunda historia de una serie de televisión muy antigua, Avatar, de la que el héroe nunca había oído hablar, y, lo más importante, algunas pistas sobre por qué estaba atrapado en una cárcel. El niño era bastante reservado sobre su vida actual, y cada vez que Keigo lo mencionaba, respondía concisamente con un tinte de tristeza. Aux podía identificarse, tampoco le gustaba hablar de partes de su vida por un montón de razones diferentes, pero había estado tratando de darle al niño, que tenía 11 años, descubrió Keigo, más información ya que Izuku era un gran nerd de los héroes y en sus palabras, quería saber más sobre el primer héroe que romperá el top 10 por 19, lo cual era muy lindo pero también un poco incómodo ya que Keigo siempre tenía un pequeño pensamiento en el fondo de su mente cuestionando cuánto de su rango era él y cuánto era en realidad la comisión, alterando sus métricas para colocar a su pequeño peón al lado en un lugar de poder. Probablemente nunca lo sabría, algo que Keigo desconcertó. Pero finalmente, tras 3 días enteros charlando con Izuku, el héroe se armó de valor para preguntarle su nombre completo. El chico se tranquilizó un poco, pero se mostró muy reacio, alegando que le habían dicho que no mencionara su apellido a nadie y que podría meterse en un buen lío por hablar con Aux y compartir su nombre de pila. El chico rompió el protocolo al hablar con él, pero dándole cualquier cosa menos su alias. Panacea. Izuku le había dicho que esto podría meterlo en un buen lío y poner a la gente en peligro de nuevo. Keigo odiaba todo eso, pero odiaba aún más comprender los nervios del chico. No le había dicho a nadie su apellido desde antes de que lo acogiera el HSPC, e Izuku era la primera persona a la que le decía su nombre de pila en años. Apretando los dientes y con algo de ansiedad, le dijo al chico su nombre completo y su fecha de nacimiento real, no la que aparecía en todas las redes sociales por las que había hecho la comisión, como muestra de fe. La pausa en cualquier tipo de comunicación era demasiado larga y estresante para Keigo. Se sentó en el sofá, acicalándose las plumas de las alas, intentando calmarse, durante unos minutos antes de que el niño pronunciara lentamente su nombre completo. Keigo ni siquiera negó el fuerte bufido que soltó cuando el niño le dijo que su apellido era Midoriya. Sería como si Keigo se llamara Mkreduin, ya que sus alas son su rasgo más destacado. No pudo evitar burlarse del niño por ser tan reservado ante una opción tan obvia. Izuku se puso nervioso, a juzgar por el movimiento desenfrenado de la pluma. Imaginar al niño sonrojándose y farfullando hizo que Keigo riera aún más. Una vez que Izuku se calmó lo suficiente para responder, llegó la hora de dormir que él mismo se había asignado.
Le dijo a Keigo que necesitaba dormir un poco más temprano, ya que el día siguiente era un gran día para él y necesitaba descansar lo máximo posible. Keigo odiaba no saber qué significaba eso. Su horrible imaginación estaba desbocada y no podía pedirle que calmara sus nervios porque el chico ni siquiera decía su nombre completo sin que se lo pidiera mucho. El chico se pondría furioso si Keigo seguía indagando, y necesitaba asegurarse de que estuviera bien. Cortar la comunicación sería peor. Así que, en lugar de hacer lo que quería y rogarle que dejara que Aux entrara y lo llevara lejos de la comisión, Keigo le deseó dulces sueños a Izuku y le dijo que esperaba que mañana le fuera bien. También le pidió que se pusiera en contacto con él una vez que su gran día hubiera terminado. Con un rápido lo haré, Izuku guardó la pluma donde siempre lo hacía cuando no estaba charlando activamente con el héroe. La constante presión amortiguada que la aplanaba quedó relegada a un segundo plano en la mente de Keigo. Prácticamente volando, Keigo saltó del sofá para correr a su portátil oculto. Cabía la posibilidad de que la comisión lo hubiera encontrado y lo hubiera intervenido, pero lo había escondido tras un panel falso bajo el fregadero de la cocina. Y las botellas que había colocado como señal de manipulación no habían sido alteradas de forma evidente. Obtener información sobre Izuku merecía la pena. Encender la laptop tardaba una eternidad y Keigo no podía evitar golpearla con las garras. Ni siquiera se atrevía a moverse de la incómoda posición agachada en medio del suelo de la cocina. Necesitaba obtener la información sobre el chico ya. Más tarde podría traer a otros héroes y hacer planes. Tal vez otros héroes. No le convencía del todo la idea, ya que nunca estaba completamente seguro de quién estaba en el bolsillo de la comisión y quién no. Pero dependiendo de lo que encontrara, podría necesitar más ayuda. Averiguar quién sería un puente que cruzaría cuando llegara allí. Finalmente, la computadora portátil se conectó y Aux se encogió de hombros y se puso a trabajar. Menos mal que estaba la pobre señora Hoke y la licencia de héroe que Aux le había robado en una gala hacía unos meses. Se sintió un poco mal al enterarse de segunda mano de que había acabado encerrada durante unas horas acusada de justiciera. Había intercambiado patrullas con un héroe clandestino y la policía no reconoció a la heroína del crepúsculo, ya que era de otras ciudades. Keigo no podía estar enfadado con la policía. Es irrazonable conocer a todos los héroes de Japón. Y señora Hoke parecía tener buen sentido del humor, así que probablemente se lo tomó a risa. Pero Keigo seguía sintiéndose un poco culpable. Usando su número de identificación, no fue muy difícil acceder a la red de héroes con su nombre de usuario, lo cual es un poco preocupante, pero benefició a Keigo. Una vez iniciada la sesión, Aux inició una búsqueda en la base de datos policial sobre Midoriya Izuku. Encontró varios registros e informes. Empezando por el más antiguo, el héroe empezó a leer. Leer el primer informe hizo reír a Keigo. Deseó estar sorprendido, pero sinceramente, era propio de él. El informe detallaba que el chico había sido atrapado en un ataque de villanos y usado como uno de los pocos rehenes hace 2 años y medio, cuando solo tenía 9 años, pobrecito. Lo atraparon porque olvidó correr porque Miriko es así de genial. Por suerte para el chico, solo sufrió heridas leves y todos los demás rehenes resultaron ilesos. A Izuku le habían recordado que lo mejor que un civil puede hacer para ayudar a los héroes profesionales es quitarse de en medio. Keigo suspiró, pensando en toda la gente que no había seguido ese consejo, ni siquiera en su corta carrera. Mucha gente terminó siendo una molestia, o peor aún, herida o muerta, por ser fanática o intentar ayudar de alguna manera. Benditos sean los civiles, pero eran tontos el 95% del tiempo. Sintiéndose un poco más tranquilo, Keigo abrió el siguiente informe. Se presentó solo un mes después, más o menos. Izuku y un chico mayor llamado Onishimako fueron llevados a la policía por un compañero fuera de servicio. El héroe había visto a los 2 chicos golpeando a otros 2 niños. Keigo frunció el ceño al ver que el informe decía que el chico Onishi era una mala influencia para el menor y que, dado lo que eran, no podía evitar ser un alborotador, pero que sacara a la joven y brillante Midoriya era despreciable. A Keigo le disgustaba cómo sonaba todo eso. Si parecía discriminación, y sonaba a discriminación, probablemente lo era. El chico Onishi seguramente tenía alguna mutación o don villano. Tras los pocos días que Keigo llevaba charlando con el chico, el héroe tenía la sensación general de que Izuku no iría por ahí golpeando niños por diversión. Ni siquiera se dejaría presionar por un amigo. Sin embargo, lo haría si lo considerara justificado. ¿Y que los niños acosaran a un amigo?
Justo el tipo de justificación que un gran héroe nerd como Izuku consideraría que justificaría meterse en problemas. Los dos informes siguientes consolidaron la teoría del acoso escolar. Durante ese año, el chico había acudido a la comisaría 2 veces con pruebas fotográficas, y en vídeo la segunda, de discriminación por peculiaridades en la escuela secundaria local. Algunos adultos habían sido cómplices e incitaron a los demás adolescentes a acosarse entre sí. El primer informe pareció poco entusiasta y el único seguimiento fue un breve correo electrónico a la escuela, cuya respuesta nunca se produjo o nunca se grabó. El segundo informe debió de haber llegado a alguien menos incompetente, o menos peculiar, y se condenaron a algunos profesores y se impusieron medidas disciplinarias contra algunos alumnos. Keigo quedó impresionado. La evidencia de Izuku se obtuvo legalmente y pudo usarse en los tribunales para ayudar a probar los diversos delitos. En concreto, contra el tutor de Onishi, que llevaba semanas sin permitirle almorzar a su alumno y le asignaba tareas peligrosas. El profesor acabó en prisión por múltiples cargos de discriminación por peculiaridad, poner en peligro a un menor y maltrato. Se necesitaba mucho coraje e inteligencia para que un niño de unos 9 o 10 años investigara tanto para saber cómo obtener legalmente pruebas como esa, y luego las recopilara 2 veces. Keigo quedó impresionado. Si el chico seguía interesado en ser un héroe después de ser liberado del HSPC, lo cual parecía probable, Aux lo acogería bajo su protección, juego de palabras intencionado, y no haría más que elogiarlo. Pasar a los siguientes informes le dejó un mal sabor de boca. Todos eran informes de posible acoso a Izuku, todos reportados por una tal Midoriya Inko, un nombre que el héroe anotó como referencia. Tenía que ser la madre. El primero de una serie era de hace poco más de un año. Los 2 primeros fueron separados por 2 semanas. Luego, el tercero 3 días después. Luego hubo 2 informes consecutivos exigiendo a la policía que actuara. Un documento general mencionaba el aumento de la paranoia de la mujer y cómo estaba totalmente convencida de que quienes seguían a su hijo eran del gobierno y que el gobierno quería quitárselo, incluso sin pruebas viables. Keigo frunció los labios al leer cómo la policía había enviado a un trabajador social a revisar el bienestar del niño tras las 2 primeras llamadas paranoicas y la retirada de Izuku de la escuela. El informe indicaba que no había indicios de abuso ni negligencia y terminaba con una reunión de seguimiento, donde el trabajador social había compartido recursos de salud mental con la señora Midoriya. A Keigo no le gustaba a dónde conducía esta historia, aunque estaba bastante seguro de a dónde conducía, pero necesitaba terminar de leer los últimos informes. Como era de esperar, fue tan malo como pensaba. Según los informes, un vendedor llamó a la puerta del paranoico Midoriya y la mujer se enfureció y lo atacó con su don, arrancándole los ojos del cráneo. ¡Santo cielo! Y puaj. Doble puaj. A Keigo le tomó un segundo recuperarse tras enterarse de que la mujer que hacía el mejor katsudon y daba los abrazos más grandes y cálidos también le había arrancado los ojos a un tipo. Sacudiendo la cabeza, se alisó las plumas erizadas y volvió a concentrarse en los informes. El hombre se defendió con su don, lo que provocó un incendio. En medio del caos, Inko huyó con Izuku. Se inició una cacería humana tras el hallazgo del hombre sin ojos, después de que los vecinos llamaran por el ruido y el humo. La cacería duró poco menos de 24 horas, cuando Midoriya Inko fue encontrada caminando sin rumbo por un paseo marítimo cerca de una playa en Mustafu. Estaba cubierta de sangre seca, la suya, la del vendedor y la de su hijo. No encontraron a Izuku con ella y, cuando se le preguntó, rompió a llorar, y los esfuerzos por calmarla terminaron en una rabieta. Más tarde, testificó que había más personas con el vendedor que se había llevado a su hijo antes de que comenzara el incendio, y solo cuando se dio cuenta de que se lo iban a llevar, le sacó los ojos al hombre y corrió para intentar seguir al grupo de secuestradores. Después de un tiempo, perdió el rastro. Los detectives, con escasas pruebas, creían que era posible que Izuku hubiera sido asesinada por Inko y se hubiera escondido en la playa, un vertedero bastante común de basura y cadáveres. Creían que era posible que, para protegerse de la realidad, su mente hubiera urdido un plan mayor y se hubiera negado a reconocer la verdad. La prueba que utilizaron fue el historial de llamadas paranoicas. El expediente contenía múltiples testimonios de terapeutas que afirmaban que la mujer mostraba signos de posible paranoia y altos niveles de agitación, pero no estaba claro si su historia se debía a delirios, a alguna peculiaridad ilusoria o si era simplemente una mentira descarada.
Dado que el apartamento estaba prácticamente en cenizas, prácticamente no había pruebas que ayudaran a contrarrestar la teoría de él dijo. Ella dijo de lo ocurrido esa noche. Midori Yainko terminó siendo sentenciada a 15 años en una prisión diseñada para albergar a personas con enfermedades mentales, enfocada en la rehabilitación y la atención psicológica de los delincuentes. No tenía posibilidad de libertad condicional hasta el final de esos 15 años, y solo por decisión de los médicos en el lugar. Tuvo suerte y evitó el cargo de homicidio por falta de pruebas, pero incluso el cargo de agresión agravada en segundo grado con un don no era algo que alguien quisiera en su expediente. Había una nota a pie de página que mencionaba que podría haber aceptado un acuerdo con la fiscalía, pero se negó. Se mantuvo firme en su historia de defensa propia, lo que ayudó a convencer al juez de enviarla específicamente a la institución. El juez registró que había suficientes pruebas para creer que la señora Midoriya sufría delirios y paranoia y necesitaba ayuda para reinsertarse en la sociedad. Keigo había visto la evidencia y sintió que era un poco dura e infundada, pero él era un héroe, no un juez o un abogado. Además, Aux era parcial. Y probablemente lo considerarían paranoico si fuera a un centro similar si alguna vez lo condenaban por un delito. Odiaba estar agradecido con el HPSC, pero sabía que si alguna vez lo atrapaban en una de sus misiones, harían todo lo posible por encubrirlo. Menos mal que, a menos que se volviera loco y se opusiera a la comisión, probablemente nunca iría a la cárcel. Sin embargo, Keigo en realidad creyó más en su historia. Primero, porque había visto al niño desaparecido con sus propios ojos y no había sido asesinado por su madre, aparentemente paranoica y delirante. En segundo lugar, este es exactamente el tipo de disparates que la comisión haría si necesitara un don con urgencia. Y Keigo aún no había encontrado ninguno de estos archivos que incluyera el estatus de don del chico, lo que significaba que era un poseedor de don protegido. Y por experiencia propia, el chico debía tener un don curativo, y uno poderoso, además. Así que, por supuesto, la HPS se lo quería. En tercer lugar, el secuestro del chico coincidió preocupantemente con el momento en que Olmig partió repentinamente al extranjero para una misión a largo plazo. Keigo sabía que era una completa tontería. Era un aburrido adolescente de 17 años por aquel entonces y se dedicaba a espiar a varios agentes. Un grupo de los agentes más parlanchines maldecía al héroe número 1 por causarles tanto trabajo extra. Hablaban de cómo los informes falsos de los medios durarían quién sabe cuánto tiempo, ya que Olmigt había estado casi muerto. Keigo desconocía los detalles del evento, pero coincidía con lo ocurrido, y dado que el héroe número 1 se había recuperado tan rápido, implicaba el posible uso del don del chico. No tenía detalles específicos, pero con toda probabilidad la comisión llevaba tiempo siguiendo al pobre chico. Probablemente lo habían marcado para observación por su impresionante captura de los profesores más peculiares o simplemente porque alguien husmeaba en el registro de peculiaridades protegidas. Incluso podrían haber contactado a la familia en persona para ofrecerle un programa similar al de la madre de Keigo. Pero la señora Midoriya obviamente se negó a vender a su hijo al gobierno, a pesar de que su madre había dicho que sí. Keigo estaba un poco celoso, pero se alegró de que el chico tuviera una buena madre. La comisión probablemente se retractó un poco, simplemente observando, hasta que la necesidad fue lo suficientemente grande. El trabajo descuidado de quien los siguió terminó beneficiando a la HPSC, ya que pudieron usar los informes de Inko para pintar la imagen de una mujer paranoica y luego secuestrar al niño justo delante de ella. El niño también fue declarado presuntamente muerto demasiado pronto tras ser reportado como desaparecido. Su cuerpo no habría estado ni medio descompuesto si hubiera estado muerto. Sin embargo, una vez que una persona desaparecida era oficialmente desaparecida, pero se le daba por muerta, sus fotos ya no se enviaban activamente a todas las agencias locales de héroes. La comisión probablemente quería que menos gente recordara al niño si planeaban entrenarlo para ser un héroe como Aux. Habían borrado su historial, que parecía muy sospechoso. Sin embargo, esta historia era la historia perfecta de secuestro y muerte. Alguien en la HPSC probablemente se estaba felicitando por un secuestro tan sencillo y perfectamente encubierto. Podrían reintroducir al niño después de media década con un alias de héroe y una máscara / capucha, e incluso sus amigos probablemente nunca se darían cuenta de que era el niño desaparecido. Eso hizo que Keigo se preguntara cuál era la versión de Izuku de la historia. ¿Qué historia le habían vendido al niño? Porque era imposible que fuera la misma historia que le habían vendido al mundo exterior.
La dulce y cariñosa madre de todas las historias de la infancia de Izuku jamás podría ser convertida en una villana para el niño. Si Keigo se arriesgara a adivinar, probablemente le habrían dicho que ella había muerto como una heroína intentando salvarlo de los primeros secuestradores. Luego, un agente actuó como un héroe menos conocido para salvarlo. Mantenerlo allí sería difícil, pero podrían haber convencido a un niño de 10 años de que estaba en algún extraño programa de protección de testigos. O simplemente le habrían dicho al fanático de los héroes que All Might necesitaba su don y habría aprovechado la oportunidad. A Keigo le encantaría preguntar, pero si obtener el nombre completo del niño era un desafío, no había forma de que respondiera a esta línea de preguntas. Para ser un niño tan hablador, era sorprendentemente hermético. Fue un desafío divertido y exasperante a la vez. Keigo cerró la laptop y los ojos. La huella del certificado de defunción del chico estaba grabada en sus retinas y aún podía verla en el fondo de sus párpados. Extendió las alas y se recostó para apoyar la cabeza en el borde de la isla de la cocina. Keigo dejó escapar un largo suspiro. Necesitaba otros héroes para esto. Héroes que le creyeran. Héroes que no tuvieran problema en enfrentarse a la comisión y posiblemente convertirse en justicieros y violar la ley. Héroes capaces de pasar desapercibidos para reunir las pruebas que necesitaban. Héroes como... Keigo se incorporó, golpeando el suelo con las manos para impulsarse con las alas, agitándolas para mantener el equilibrio. El viento que creó fue suficiente para volcar su cubo de basura. El joven héroe ignoró los contenedores vacíos de comida para llevar que ahora estaban esparcidos por el suelo de baldosas. Keigo corrió a su habitación, mirando rápidamente la hora en su teléfono. Eran las 10:30, lo cual era perfecto. Todavía estaría despierto para cuando Keigo volara allí. Se puso unos pantalones deportivos color granate oscuro, una camiseta negra sin mangas con forro polar y una cazadora deportiva negra fina con aberturas en las alas, y Keigo contuvo unos chillidos inhumanos. Quiso hacerlo, pero le habían quitado a golpes el canto natural de los pájaros, así que pudo contenerse. Parpadeando, se giró para mirarse en el espejo. Frunció el ceño. Las enormes y obvias balizas rojas brillantes que le sobresalían de la espalda gritaban "Soy Aux". Incluso intentando pasar desapercibido, llamaría la atención. Se puso un gorro de invierno azul oscuro, que no ocultaba su identidad, y decidió que no podía hacer mucho con tan poca antelación. Al menos no llevaba su traje de héroe y su cabello rubio estaba cubierto. Quizás la gente pensaría que era solo otro individuo alado que salía a volar a medianoche. Suspiró mientras se calzaba las zapatillas. No le cabía duda de que si alguien que siguiera su carrera lo viera, lo identificaría inmediatamente como Aux. Tal vez haya alguna manera en que pueda usar eso para su beneficio. Asintiendo lentamente para sí mismo, abrió la puerta del balcón y salió al fresco aire de medianoche. Podría usar sus plumas, tan identificables, a su favor. Sinceramente, probablemente haría que toda la interacción fuera más fluida. Keigo se subió a la barandilla del balcón antes de caer de espaldas por el borde. Sus alas se apretaron contra su espalda para ganar velocidad antes de abrirlas de golpe mientras giraba en el aire, dirigiéndose hacia Mustazu. Todos saben que es poco probable que los Unders sigan a cualquier desconocido a un lugar secundario. Así es como los héroes desaparecen o mueren. Y Eraserhead había estado en el juego el tiempo suficiente para saber no solo cómo sobrevivir en el campo de héroes más peligroso, sino también cómo prosperar en el underground. Bueno, espero que les gustara la historia, así que deja tu like y suscribirse, nos vemos.